Buenos días a todos y a todas. Reciban en nombre de la FOE y en mi condición de secretaria general de la misma nuestra más cordial bienvenida a estas jornadas programadas en el proyecto Sea Más Empresa, contando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad y desarrollado en Huelva por la FOE con la colaboración de la Delegación Territorial de esta misma Consejería. Las celebramos en unas condiciones diferentes, pero no por ello restarán interés, dando continuidad a este proyecto y en la confianza de que todos gocéis buena salud y que sigáis cuidando y cuidando a los demás. En estos momentos más que nunca tenemos que seguir apostando por desarrollar actividades tendentes a facilitar la gestión empresarial y favorecer el emprendimiento en nuestra provincia, abordando temas de gran ayuda, como es el caso que nos ocupa. Nuestro proyecto, Sea Más Empresa, tiene ya una trayectoria larga y con él pretendemos ayudar a todos nuestros autónomos emprendedores a poner en marcha sus negocios, acompañándolos en su proyecto de empresa, con sus planes de viabilidad, con todo lo necesario para que inicien su actividad empresarial o la continúen ya sea empresario. Las jornadas de hoy son para abordar una cuestión de gran relevancia, de nuevo de la mano de Gaudias Consultores, a quienes agradezco su participación como ponentes. Se trata de analizar las herramientas y la metodología para implantar un código de conducta que otorgará credibilidad, honestidad y sobre todo reputación a la empresa que participe de verdad en una cultura de responsabilidad social. La inversión en responsabilidad social no es solo ética y necesaria, sino también, como veremos en estas jornadas, aportan rentabilidad social y económica a nuestras empresas. Hoy, los ponentes que nos van a acompañar son Roberto Fernández y Tomás Sánchez, y tengo la plena seguridad, porque lo he vivido en la propia experiencia de nuestra federación, que la implantación de estas medidas os llevará a conseguir no solo reputación, que ya es muy importante, sino que una vez que las pongáis en práctica, veréis cómo esta reputación se convierte también no solo en reputación social, sino que llevará a vuestras empresas a obtener unos mayores beneficios económicos. Sin más, os voy a cedo la palabra a Roberto. Muchas gracias una vez más por contar con tu presencia y con tu colaboración con nuestra acción, y espero que paséis una buena mañana donde aprendáis mucho y sea muy productivo. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, María Teresa, por tu amable introducción y presentación. En efecto, son tiempos difíciles, tiempos complicados. Nos hubiera gustado mucho estar con vosotros hoy aquí, pero también nosotros somos sufridores de la pandemia y por cuestiones además personales no he podido trasladarme a la sede de FOE y saludar a los amigos que tenemos aquí. Muchísimas gracias a la Confederación Empresarios de Andalucía, a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Transformación Económica, por supuesto a la FOE. Quiero empezar por eso porque es un esfuerzo el que se está haciendo por parte de todas estas entidades en ofreceros un espacio de formación a todos los empresarios. Hoy no vamos a hablar de los famosos ERTE, pese a la actualidad tan rotunda que tenemos. En el día de ayer, como saben, se publicó la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo. Vamos a hablar de otra cosa. Tere ha dado un poco las líneas maestras de lo que vamos a contar. Agradeceros siempre a vosotros el espacio y la confianza que nos dais para dedicar un rato de vuestro valioso tiempo a la formación. Hoy en día. Supongo que estáis viendo la pantalla que tengo compartida. La presentación, supongo que me escucháis bien. Si hay un problema, pues por favor me lo vamos a hablar del control de la actividad laboral y qué método podemos utilizar para implantar lo que se denomina un código de conducta en la empresa.
Cuando hablamos de control de la actividad laboral, a lo que nos referimos desde una perspectiva legal, procuraré utilizar los menores conceptos legales, y hacer pues una presentación junto con mi compañero Tomás en términos lo más llano posible para que se entienda bien. Como ven, la estructura de la ponencia la teníamos dividida en dos fases, una de aproximación teórica y la otra casos prácticos, pero lo vamos a mezclar para que con el objetivo de que junto con cada argumento teórico haya una reflexión, un ejemplo práctico que ayude a comprender mejor la materia. Así que nos iremos interpelando, iremos introduciendo esas dos perspectivas. Cuando hablamos del control de la actividad laboral, hablamos de la capacidad, de la prerrogativa que tiene el empresario como tal de establecer instrumentos o mecanismos de control y de vigilancia de las órdenes que imparte a sus trabajadores. Es decir, tiene la facultad de ordenar, de organizar la actividad laboral a través del horario, a través del método productivo, de la gestión de procesos y, por otra parte, ese control se plasma en la capacidad de vigilar que se cumple lo que dice. ¿De acuerdo? Vigilar que se cumple lo que dice. Y si no se cumple lo que dice, inmediatamente el derecho del trabajo faculta al empresario a utilizar eso que se denomina el régimen disciplinario, ¿no? Es decir, sancionar si hay alguien que no hace bien las cosas, ¿no? Que es un poco la clave del control de la actividad laboral. El problema que nos encontramos con el control de la actividad laboral, sobre todo de unos años a esta parte, es que en muchas ocasiones es conflictivo el hecho de que un empresario incorpore un medio, por ejemplo, de videovigilancia o de geolocalización o de control de la actividad laboral a través de videocámara, que pueda suponer una vulneración de un derecho del trabajador a su intimidad, a su privacidad, a su dignidad, al hecho de ser controlado en el desempeño de sus actividades. Y eso da lo que a los que nos dedicamos a estos debates jurídicos ricos, porque son la lucha de dos derechos fundamentales, derecho a la privacidad y a la dignidad de los trabajadores y, por otra parte, al control de la actividad por parte de los empresarios, a un montón de problemas judiciales, ¿no? Problemas judiciales igual ineficiencias económicas para el empresario. Es decir, no es bueno estar mucho tiempo, muchas veces, en el juzgado, para nada prácticamente, pero para esto menos, ¿no? Porque fundamentalmente todo lo derivado con estas cuestiones genera lo que se denomina un mal ambiente de trabajo. Y al final todo eso repercute sobre la organización de las relaciones laborales y lo que, bueno, pues empieza siendo una pequeña desviación de una conducta por parte del trabajador, genera un conflicto colectivo dentro de la organización de la empresa. De eso es de lo que vamos a hablar y cómo tratar de evitar eso. Es decir, cómo tratar de establecer un método que evite que estas cosas ocurran, ¿no? Y que además nos genere, como se apuntó al principio, una mejora en la gestión de procesos, una mejora en la eficacia de lo que hacemos, una mejora en la eficacia de los tiempos de trabajo. De tal manera que lo verán ustedes no solamente como código de conducta, muchas empresas lo llaman reglamentaciones, códigos de buenas prácticas, código de buen uso, código de trabajo. Dentro de la organización se llaman de muy distintas maneras. Nosotros hemos utilizado esa denominación porque es la que más frecuentemente se utiliza. No es ni más ni menos que, bueno, pues frente a una metodología nueva de trabajo que organice la empresa, una manera distinta de hacer las cosas, es conveniente que vaya acompañado de un manual, ¿no? De un manual de instrucciones, si me permiten la expresión, un manual que le permita al trabajador ubicarse, ¿no? Es decir, ocurre este cambio en la empresa, hay una nueva manera de trabajar, hay una manera nueva de organizar el trabajo, hay una manera nueva de lo que sea, lo que se les ocurra dentro de su trabajo, dentro de la organización de la actividad productiva. Y lo ideal es que el trabajador esté enterado, ¿no? Parece muy de perogrullo, pero es cierto que muchos de los problemas que ocurren con los códigos de conducta es que el trabajador no tiene constancia de ellos, ¿no? Es decir, no sabe que eso no se podía hacer, ¿no? No sabe que esa conducta no se podía hacer, o al menos eso es lo que esgrime, ¿no? El planteamiento, por tanto, es que frente a un nuevo método haya una metodología comprensible para el trabajador y, sobre todo, que sepa que hay que cumplirla, ¿no? Que tenga constancia de que si no se cumple y se desvía uno de esa manera de hacer el trabajo nueva, puede tener una repercusión disciplinaria. Esa es un poco la clave de lo que estamos viendo. Lo que pone ahí, ¿no? Esto es importante, jurídica, seguridad, control jurídico, ¿no? Muchas veces también escucho, ¿no? a muchos de los empresarios que, oye, es que realmente no me atrevo a sancionar tal porque en el convenio colectivo no viene ese tipo de sanción. Resulta que el convenio colectivo no está contemplando
ese método nuevo de trabajo, en las pymes sobre todo, se da con mucha frecuencia, que implica una manera nueva de hacer las cosas, una uniformidad, un estilo, un comportamiento del trabajador. No está contemplado en el convenio y por tanto genera duda si podemos sancionar, podemos reconvenir al trabajador, ¿no? El código de conducta viene a cubrir esa laguna jurídica, como ahora veremos, es decir, otorga más seguridad, el trabajador ya es consciente de que eso no se puede hacer y por tanto, al ser consciente, el empresario, el otro ya tiene seguridad jurídica, el otro ya sabe y por tanto no puede alegar la falta de conocimiento, ¿no?, en un procedimiento posterior, ¿no? Esa es la utilidad, de, como digo, el manual de instrucción de un nuevo método de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que, además de eso, puede implicar el código de conducta? Pues una mejora en la gestión de procesos. Es decir, si en nuestra organización vamos a trabajar en una cadena productiva de una determinada manera y el trabajador es consciente de cómo hay que hacerlo y de las repercusiones de no hacerlo, estaremos mejorando los datos, los indicadores de esa cadena productiva, la calidad del sistema, la eficacia también de la jornada laboral, ¿no? Eso que es un tema que se pierde la noche de los tiempos, ese continuo problema de el presentismo, ¿no?, en nuestras relaciones laborales. El trabajador está físicamente, pero muchas veces le perdemos la constancia, ¿no?, de la eficacia de las horas reales de trabajo, ¿no?, de que el tiempo que esté trabajando realmente esté trabajando. Un método, un proceso de trabajo con un código de conducta, con un manual de instrucciones, evidencia dónde están las lagunas en la ineficiencia de la jornada laboral, retrata esa situación. Es decir, cuanto más detallado el protocolo o el procedimiento de trabajo, más posibilidades tenemos de evidenciar una laguna de ineficiencia dentro de la relación laboral. Y sobre todo eso que está ahí al final, reduce la siniestralidad laboral porque el trabajador tiene más conciencia de la información sobre los riesgos del puesto de trabajo en concreto, de tal manera que es más consciente del principio que una determinada conducta no se puede hacer porque tiene una repercusión inmediata y además no es una sanción proporcional. Pongo el ejemplo del consumo de sustancias alcohólicas, otro tipo de drogas, ¿no?, en el puesto de trabajo, que como saben ustedes, nuestro Estatuto de los Trabajadores, para poder despedir a alguien por el consumo de alcohol, exige, bueno, pues que sea prácticamente una enfermedad, es decir, el consumo diario de esas cantidades y que además repercuta negativamente en el puesto de trabajo. Sin embargo, esa regulación del artículo 55 del Estatuto, en la mayoría de los puestos de trabajo actuales, simplemente con que se consuma una vez, se pone en riesgo la vida de ese trabajador y del resto de compañeros. El código de conducta, los códigos de conducta o estas normas que se incorporan dentro de los procesos de formación continua de los propios trabajadores nos garantiza seguridad jurídica porque el trabajador desde el primer consumo que hace sabe las consecuencias que tiene desde el punto de vista disciplinario, sabe que conlleva, por ejemplo, el despido, ¿de acuerdo? Entonces esa es una de las mejoras que plantea el código de conducta, ¿no? Las referencias jurídicas, les prometí que iba a hablar poco, pero por lo menos para que tengamos claro de dónde viene esto, entre otras muchas consideraciones jurídicas, están en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, apartado 2 y sobre todo en el apartado 3, ¿no? Lo que tienen ahí subrayado, ¿no? Es una prerrogativa del empresario la de organizar, porque para eso conoce el sistema productivo, organiza las relaciones laborales y emite órdenes e instrucciones en el ejercicio de esa facultad de organización que tiene, ¿no? Órdenes e instrucciones. Esas instrucciones es lo que da cobertura legal al código de conducta, ¿no? Instrucciones para abordar el puesto de trabajo, instrucciones para el mejor desempeño de las actividades de oficial de segunda en un taller mecánico, en modo de llevar a cabo la consulta en una clínica privada con el protocolo tal, es decir, la instrucción de cómo hay que hacerlo, con qué herramientas, en qué tiempos aproximados hay que reportar al cliente, todo lo que es sistema de gestión de procesos. Eso es la instrucción de cómo hay que hacerlo, ¿no? Y para verificar que eso se hace como se dice, como se plantea, pues están las medidas de vigilancia y de control, ¿vale? Medidas de vigilancia y de control, lo que apuntaba en las primeras palabras de mi intervención. Es decir, bueno, pues videocámaras, geolocalización, etcétera, etcétera, ¿no? Las tecnologías están revolucionando el mundo del control de la actividad, ¿no? Y están generando a su misma vez, pues, que apunto aquí, el límite por parte del trabajador es que el límite de ese sistema, ahora vamos a ver algunos ejemplos,
el límite de ese método de control, pues tiene que ser siempre la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, ¿eh? Es decir, de que ese método no implique una vulneración de la privacidad de... ¿Mm? Sirve, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Pues también para pulir, he puesto aquí una relación de cuestiones que en la práctica nos han planteado que sirven para cosas, ¿no? Esto yo lo venimos aplicando con algunas de nuestras empresas con éxito y alguno de lo que le decimos aquí pues ha resultado positivo, ¿no? Sirve para, primero, como les comentaba antes, cubrir posibles lagunas del convenio colectivo. Es decir, el convenio colectivo, mi convenio colectivo no me ofrece cobertura jurídica a determinados comportamientos, conductas que estoy percibiendo en mis trabajadores que son punibles, que se desvían de lo que serían esas instrucciones y necesito un elemento que me dé esa seguridad jurídica, ¿no? Eso es un espacio, ¿no? Un espacio bueno para el código de conducta o para la reglamentación. De verdad, necesidad de hacerlo, de implementarlo cuando yo llevo a cabo un nuevo método productivo dentro de mi empresa. Es decir, cuando soy el dueño de un restaurante y hago que establezco nuevos sistemas de pedidos de comandas a través de tablet, o cuando establezco, si soy una empresa de transporte público, un nuevo sistema de seguimiento de los productos para reportar al cliente. Es decir, cada vez que haya una nueva metodología de trabajo es muy recomendable que se acompañe de un método de utilización para el trabajador conocible por él, reconocible y que sepa las consecuencias de no cumplirlo desde el minuto uno. Por otra parte, puede de alguna forma cubrir las ineficiencias de las sanciones, ¿no? Pongo ahí el perjuicio, ponemos el perjuicio de la suspensión de empleo y sueldo. Es decir, en no pocas ocasiones nos han dicho muchos empresarios que un castigo de suspensión de empleo y sueldo para un trabajador no es solo un castigo para el trabajador, sino también para la empresa. Hablamos de pequeñas y medianas empresas o de puestos de trabajo en donde esa sanción lo que implica es un perjuicio, porque no hay manera de cubrir al trabajador. Es decir, es necesario el reproche que implica la sanción, pero los efectos son perniciosos, ¿no? El código de conducta con las debidas apreciaciones legales puede cubrir puede ayudar a cubrir esas situaciones, estableciendo otro tipo de sanciones dentro del margen legal que, por supuesto, tenemos en el Estatuto y en la jurisprudencia, pero que de alguna manera no perjudique, ¿no? No perjudique tanto a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esa ineficiencia de que castigo, pero al final el castigo regresa sobre mí, ¿no? Y sobre todo lo último, en pequeñas y medianas empresas, el mal ambiente, ¿no? En muchas ocasiones una reconvención de una conducta a través de un procedimiento sancionador, pues implica pues que nos veamos en los tribunales para otras cosas que no solamente sean las sanciones. Es decir, comience un lamentable itinerario de reproches y un lamentable itinerario de sanciones que al final pueden terminar en un despido o en la expansión, ¿no? Digámoslo así, de esa conducta en el resto de compañeros, ¿no? El poder disciplinario tiene un aspecto que hace que se expanda también, ¿no? Lo que el empresario haga, lo que diga, la decisión que tome, al final tiene una repercusión sobre el resto de compañeros, sobre el resto de la organización, sobre el resto de la empresa, ¿no? Y es delicado en muchas ocasiones tomar esa decisión. La decisión, además, es una decisión puramente empresarial. La proporcionalidad de la sanción se hace o se pone de manifiesto teniendo en cuenta eso, ¿no? El poder ejemplificador para el resto de compañeros, para que vean otros lo que ocurre cuando se incumple, ¿no? Eso no es sencillo, no es fácil medir eso. Ya no hablo desde una perspectiva puramente jurídica, donde pues el control de la proporcionalidad lo tiene siempre el empresario. Y al final lo que hay en un eventual juicio de impugnación de sanciones es ver si es razonable, es proporcional o no, pero hay un margen bastante amplio para el empresario, ¿no? Pero la repercusión no es solo jurídica, sino también de organización, ¿no? De los equipos humanos, de la percepción que el resto de trabajadores va a tener sobre eso, ¿no? Por tanto, tiene estas finalidades, ¿no? Por tanto, crea el código, la reglamentación, un marco jurídico que adapte el marco disciplinario a un nuevo método de trabajo. Es decir, que adecúe ese poder de control a la nueva metodología que yo voy a llevar a cabo, para que no haya conflicto, para que el trabajador lo asuma de una manera natural, para que el trabajador no vea
que les están poniendo otra obligación por parte de la empresa, que está más vigilado, que no pueda sentirse perseguido, ¿no? Sino que forma parte, el código de conducta, lo que decimos ahí, de una mejora, de un planteamiento de mejora en la gestión y en la eficacia de los procesos, para ganar en rentabilidad, una rentabilidad que al final también puede repercutir sobre el propio trabajador en materia de retribución variable en función de objetivos, es decir, si yo trabajo mejor, si yo trabajo conforme a este modelo, conforme a esta nueva metodología, lo normal es que los resultados sean mejores, lo cual implica un mayor porcentaje, ¿no? o posible participación en esos beneficios a través de la política retributiva que se plantee, de incentivos, etcétera. Esto también tiene que ver, ¿no? con lanzar mensajes positivos, ¿no? De valoración del puesto de trabajo y del desempeño que se hace. Al final hay todo eso desempeña, ¿no? Desemboca en una calidad final del producto, del servicio que damos a nuestros clientes, porque el trabajador se adecúa a lo que hay, conoce las consecuencias de no hacerlo y sabe que además, si lo hace bien, va a generar o va a tener un retorno, ¿no? en su salario. Y al final mejora eso que comentábamos del rendimiento en la jornada laboral. Al final debe, si está bien implementado, ahora después de los ejemplos hablaremos de esa en el sistema de gestión de las relaciones laborales, pues al final eso va a repercutir positivamente también para el trabajador y veremos cuál es la metodología que les apuntamos. Pero bueno, dicho todo esto, si les parece, pues Tomás va a ilustrarnos con algunos de los ejemplos, ¿no? Que les hemos puesto ahí de manifiesto basados en la práctica que hemos tenido y que seguro que les ayudará a comprender mejor lo que yo les he ido trasladando. Así que Tomás, cuando quieras. Sí, buenos días, gracias Roberto. Si me permite, sí, hacer un inciso antes de entrar a comentar los ejemplos. Roberto comentaba que, bueno, a la hora de incorporar el código de conducta, hace referencia al inicio de tu exposición, bueno, que se regula en el artículo 23, el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. Al fin y al cabo, vienes a decirnos que la implementación de ese código de conducta es una prerrogativa que tiene el empresario, ¿vale? Por tanto, forma parte de su facultad de dirección y de organización. Si bien, no sé qué piensas tú, pero creo que sí sería interesante también poner de manifiesto la importancia que... Uy, te he perdido. ¿Sí? ¿Ah? ¿Vale? ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Perdona, no sé por qué, pero se ha desactivado el micrófono. Sí. Sí, comentaba bueno, la importancia o la necesidad, ¿vale?, de implicar la representación legal de los trabajadores a la hora de elaborar este tipo de código de conducta, ¿vale? De manera que, bueno, no sean normas que vengan impuestas, sino que al final, lo digo por la propia facilidad al final de cumplimiento, ¿no? Cuando uno ha intervenido en la propia elaboración de las normas, creo que luego también es más fácil. Y además también sirve para, de algún modo, acreditar el verdadero conocimiento de la norma por parte de los trabajadores, ¿no? Así que eso sí, antes de comenzar a comentar los ejemplos, sí que quería dejar dicho eso, ¿no? La importancia, bueno, de implicar al resto de participantes, ¿no?, dentro de las organizaciones. ¿Vale? Bueno, comentando los ejemplos que aparecen aquí en pantalla. Bueno, el primero de ellos pone empresa de transporte y de entrega de mensajería. ¿Se me oye, no? Sí, sí. Vale, me llega el retardo. Este primero de los ejemplos ha resultado muy polémico, sobre todo por la envergadura y por la trascendencia, ¿no?, de la empresa de que se trata. Dice la diapositiva, empresa de transporte y entrega de mensajería.
No sé si alguno ya habrá deducido de qué empresa se trata, pero bueno, os comento que es el conocido método Amazon, ¿vale? Ha dado mucho de qué hablar y bueno, os explico un poco en qué consiste. Es un mecanismo que introduce la empresa a través de código de conducta por el cual se contiene una serie de normas que van referidas a la implantación de un nuevo proceso a los efectos de, bueno, mejorar la trazabilidad de los pedidos, seguimientos a los clientes, etcétera, y lo que va a suponer es la obligatoriedad para los empleados de tener que llevar una pulsera durante toda la jornada laboral, que lo que va a hacer es geolocalizar la ubicación exacta del trabajador. Esto se hace en base a un criterio de eficiencia, o al menos así es como se defiende por parte de Amazon. Consiste en incorporar un software en cada una de sus sedes logísticas y este software está vinculado a este tipo de pulsera que os comento y va a monitorear en tiempo real y de forma permanente durante la jornada laboral en qué ubicación exacta se encuentra el trabajador en el almacén. Esto, claro, pues es beneficioso para la empresa, es ventajoso en el sentido de que, bueno, cuando hay un pedido, este software pues, emite la señal a la pulsera del trabajador que se encuentra más cerca de la estantería donde se encuentra el paquete, ¿vale? En términos de eficacia y de eficiencia, desde luego la medida es positiva. Ahorras costes, ahorras tiempo, optimizas en producción, aumentas el rendimiento del trabajador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por otro lado surgen dudas acerca de si este tipo de normas puede llegar a vulnerar una serie de derechos laborales y en concreto derechos fundamentales del trabajador, ¿vale? Se está discutiendo si esta forma de control de la actividad por parte del empresario supone la vulneración del derecho a la intimidad del trabajador, pues al ser geolocalizado y al no interrumpirse en ningún momento de la jornada laboral la geolocalización de ese trabajador, pues es cierto que podría darse el caso de que haya una intromisión en su intimidad. Tengamos en cuenta que cuando el trabajador, por ejemplo, vaya al baño, pues se está recogiendo el tiempo que permanece en el baño, si va a tomar un café en su tiempo libre, también sigue siendo monitoreado, ¿vale? Mientras que no se quite la pulsera, se conoce la ubicación exacta del trabajador. El problema se acentuaría, claro, si el trabajador, una vez que finaliza su jornada laboral, pues no se quita la pulsera, ¿vale? O si, por ejemplo, este tipo de software se instala en el teléfono móvil del trabajador, de modo que quizás no lo pueda desconectar cuando finaliza la jornada de trabajo. De modo que sería geolocalizado incluso en su tiempo de descanso, ¿no? En su tiempo libre. Además de vulnerar el derecho a la posible vulneración del derecho fundamental a la intimidad, se discute también si se vulnera también la ley de protección de datos de carácter personal, puesto que en definitiva tampoco sabemos qué parámetros se están monitoreando a través de esa pulsera. No lo sabemos y también están recogiendo datos sobre pues, las pulsaciones del trabajador, etc. Al final sí que son datos de carácter personal y pues todos sabemos que ese tipo de pulsera prácticamente ya hoy día casi que no tienen límites, ¿no? Lo conocemos todos pues, con los relojes inteligentes que tenemos ahora y todo esto. Se plantea también por este mecanismo que ha llevado a cabo Amazon es la geolocalización también en los vehículos, ¿vale? No plantea problemas cuando se introducen este tipo de geolocalizadores en vehículos que solamente se utilizan durante la jornada de trabajo, ahí no habría ningún problema,
pero sí hay problemas cuando el trabajador puede disponer del vehículo una vez que ha concluido su jornada de trabajo, ¿vale? Bueno, pues hay empresas que prefieren pues, dejar el vehículo, que se lo lleve el trabajador antes de tenerlo a lo mejor pues, allí en el polígono industrial aparcado, ¿no? Entonces, se lo deja a los trabajadores para que puedan hacer un uso, aunque no sea salario en especie, ¿vale? Para que puedan hacer un uso fuera parte de la jornada laboral. Claro, este tipo de mecanismos que normalmente están ocultos en el vehículo son de difícil desactivación. Por lo tanto, sí que podría haber una vulneración del derecho a la intimidad del trabajador si la empresa utiliza o monitorea la localización del vehículo fuera de la jornada laboral, ¿vale? Y también está planteando problemas en el caso concreto de Amazon por un sistema que han incorporado que es el de seguimiento de pedidos, ¿vale? Amazon ofrece el servicio de seguimiento de pedidos de modo que el cliente final, el destinatario del paquete, puede saber en tiempo real dónde está el pedido. De hecho, que además, 5 minutos antes de que llegue a la puerta de tu casa, pues la aplicación te avisaría. ¿Esto qué supone? Supone incorporar ese software de geolocalización en las furgonetas del reparto. ¿Cuál es el problema? Que estas furgonetas del reparto no son propiedad de la empresa Amazon, sino que son trabajadores autónomos, que no forman parte de la plantilla, en principio no forman parte de la plantilla de la compañía, sino que son pues trabajadores externos. Entonces, el obligar a este tipo de trabajadores o de proveedores a instalar este tipo de software igualmente también está planteando problemas y, bueno, pues en principio están habiendo resoluciones judiciales un poco contradictorias, ¿vale? En todos los sentidos, en todos los colores. Esto es lo que os quería comentar del primero de los ejemplos, ¿vale? El segundo se marca aquí como supermercado, que es la incorporación de metodologías de mejora y de gestión en la reposición y en el estocaje. Viene a ser lo mismo, ¿vale? Se están aplicando y se están incorporando ahora de forma casi que masiva en los supermercados, en las grandes superficies, este tipo también de acciones de control, ¿no?, sobre la actividad que en cierta medida pueden tener repercusión en la intimidad de los trabajadores, en el sentido de que igualmente también se les están proveyendo de pulseras, de máquinas de recoger el código de barra, etcétera, que van a ir localizando sistemáticamente la ubicación del trabajador, el tiempo que tarda exactamente cada uno de los viales o de las estanterías, etcétera. El tercero de los ejemplos, restaurante, gestión de comida mediante tablet, es aplicable a muchos otros servicios. Este ejemplo sí que lo hemos puesto porque es un ejemplo que hemos vivido nosotros en primera línea, aquí en el despacho. Os explico brevemente. Un cliente que, bueno, cuenta con una cadena de restaurantes. El negocio pues ha ido alcanzando cierto volumen, ha ido abriendo nuevos centros de trabajo, nuevos restaurantes, de modo que, bueno, llega un momento en el que pues, tienes varios y resulta prácticamente imposible llevar un control efectivo en cada uno de los centros de trabajo. En este asunto concreto, el cliente nuestro venía detectando ciertas irregularidades y decidimos implementar en todos los restaurantes un sistema de PDA, ¿vale? A través de este sistema de PDA, bueno, pues se iban a recoger las comandas en mesa. De este modo, pues directamente de la PDA pues, pasa a la cocina. Esto además tiene su correspondiente reflejo en las existencias que hay en almacén, de modo que, bueno, pues, todo iba a estar centralizado en un ordenador que pues, directamente además iba a hacer los pedidos semanales a proveedores y todo esto.
claro, nos encontramos con la situación de que algunos de los trabajadores se negaban a utilizar el sistema de PDA. Y ponían como excusa, pues bueno, porque les resultaba muy complicado utilizarla, que no entendían el manejo de la máquina. Claro, en realidad aquí lo que estaba sucediendo era que algunos trabajadores se quedaban con parte de la recaudación, ¿vale? Esto utilizando la anterior metodología era prácticamente imposible de acreditar, puesto que eran unas libretas y, bueno, no se sabe si has puesto una bebida o si has puesto dos. Y, claro, ahora con la implementación de este nuevo sistema, pues obviamente sí que iba a quedar todo perfectamente recogido y se iba a poder ver que había una diferencia en las cajas actuales con las anteriores y además pues, no iban a poder seguir haciendo este tipo de comportamientos, ¿no? ¿Qué problemática teníamos? Nos enfrentábamos pues que por un lado no teníamos, con la metodología antigua, no teníamos forma de acreditar este tipo de incumplimiento, ¿vale? Porque no había un verdadero control sobre el dinero que entra, el dinero que sale o los productos que se sirven. Además, en base al convenio colectivo de aplicación desde la hostelería, que es la provincia de Huelva, era muy complicado sancionar al trabajador por el hecho de no usar la PDA, ¿vale? Es lo que ellos se negaban a utilizar. Por tanto, tenía un complicado encaje. A raíz de la medida, nosotros lo que hicimos fue incorporar un código de conducta con la obligatoriedad del uso de la PDA, ofreciendo, eso sí, al trabajador en todo momento la formación necesaria para que no tuviera problema al utilizarlo, de modo que no pueda negarse. Y en este sentido, pues, bueno, conseguimos controlar toda esta situación y, bueno, de hecho, prescindir de algunos de los trabajadores que se vieron implicados en este asunto. Por último, segundo que se me ha ido, poner como ejemplo el de Correduría de Seguros, un caso que también hemos llevado nosotros aquí, sobre Correduría de Seguros, y esto es referente al control también de la actividad laboral consistente en la incorporación de la actividad de una aplicación de gestor de expedientes. Todas estas medidas van a estar siempre amparadas en esas iniciativas de transformación digital que lleva la empresa y claro está, pues con este tipo de aplicaciones lo que va a permitir es al empresario tener un verdadero control sobre la actividad laboral, pero al mismo tiempo lo que sí que supone también es un proceso de trabajo cambiante, ¿no? Permite controlar el rendimiento del trabajador, de los empleados, bueno, y también pues sancionar también aquellos comportamientos pues que no son apropiados y bueno, la falta de productividad, ¿vale? No sé, Roberto, si quieres añadir. Muy bien, no, perfecto. Muchas gracias. La idea era, bueno, como veis, a lo que hemos estado diciendo, a la explicación teórica, añadirle algunos ejemplos prácticos que sirven para contextualizarlo, ¿no? Muchos de ellos pues tienen la continuidad ahora al final, donde Tomás también hará un repaso de las sentencias más relevantes y algunas están relacionadas con este tema. A modo de resumen de la metodología o para centrarnos en el método de implementar esta manera de trabajar, este código de conducta, esta reglamentación, hemos resumido en 5 pasos sencillos como sugerimos que podría hacerse para un mejor rendimiento de todo, ¿no? Lo primero sería lo que apuntaba Tomás, ¿no? Como apreciación, la comunicación interna desde la propia participación, elaboración del código de conducta. Es decir, si no hubiera representantes legales de los trabajadores, a los que designen esto a través del mecanismo de estatuto de los trabajadores, mediante asamblea o lo que corresponda,
Y si es una empresa muy pequeñita, pues con el conocimiento directo, ¿no? Explicarles por qué, para qué y qué es lo que se persigue con esto, ¿no? Eso ayuda mucho a evitar recelo, evitar que el trabajador se sienta que es algo más para vigilarle, que al final se va a sentir perseguido de alguna manera. No, no se trata de eso, se trata de explicarle con transparencia, con honestidad, cuáles son los objetivos de la figura. En la apreciación que hace además Tomás de la representación legal de los trabajadores, que en efecto es buena idea ponerla en marcha. Veremos algún ejemplo que lo tenemos aquí en Huelva, muy significativo de cómo funciona esa participación de los representantes en el convenio colectivo provincial del campo, donde al final, si alguno de ustedes que esté vinculado con esa actividad, pues sabe que se ha incluido un código de conducta para evitar pues, todo el tema del acoso en el trabajo, del ambiente hostil en el trabajo para las personas trabajadoras. Es decir, es un ejemplo como el código de conducta acordado, trabajado con las centrales sindicales, con los representantes de los trabajadores, se incorpora de una manera satisfactoria en el código, en el convenio colectivo, perdón. No obstante lo cual, como decimos, es prerrogativa del empresario, es poder disciplinario, es poder de control, es indelegable. Lo que sí que es positivo es en ese proceso de transparencia, para que cale mejor, porque va a formar parte de lo que es la cultura de la empresa, pues participe desde el primer momento, sepa a qué atenerse. Y en su caso también como hay comunicación externa, es decir, nuestros subcontratados, nuestras empresas de la cadena de valor, es bueno que sepan en cómo se lleva a cabo esta gestión de procesos, porque en algunos momentos nuestros subcontratados, nuestras empresas subcontratistas, prácticamente, bueno, pues son colaboradores necesarios para el buen fin del producto, del servicio que se vaya a hacer. Y es preciso que tengan conocimiento de que ese sistema está cambiando. Una vez que ya sepan de lo que va, el empresario tiene que tener, por supuesto, una plataforma, un documento, un soporte documental de qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, qué tipo de conductas formarían parte de esa desviación y hablada y consensuada también con los trabajadores donde hayan participado ellos, porque recordemos que el objetivo también es ganar eficacia, ganar rentabilidad y en ese proceso es bueno que participen. Debe de haber un periodo de formación y en su caso de adaptación, ¿no? Es decir, debe el trabajador formarse en ese nuevo método. Tomás ha apuntado al final el ejemplo de la empresa de correduría de seguros. Es una aplicación que hay, ha salido relativamente hace poco tiempo, que a través de una parte importante de inteligencia artificial, pero también de gestión de expedientes, en donde prácticamente, bueno, pues el trabajo del antiguo oficio de gestor de expedientes se ve muy limitado, ¿no? De tal manera que es preciso, porque la aplicación en sí misma incorpora una nueva manera de hacer las cosas, que el trabajador esté formado en esta nueva manera de hacer las cosas y que además, como eso cambia radicalmente su manera de comunicarse con el cliente, gestionar expedientes, etcétera, que tenga un periodo de adaptación donde él sepa que, bueno, durante unos meses va a estar en periodo de prueba de cómo va ese nuevo método, pero a partir de una fecha concreta y determinada no tiene más remedio que cumplir con esos requisitos, con ese protocolo. De tal manera que en ese periodo de adaptación, esa formación, debe de conocerla con muchísima claridad la empresa, el trabajador. Debe de saber que a partir de tal fecha una desviación puede implicar la apertura de ese eventual proceso sancionador. Esto es vital. Además, la jurisprudencia lo dice con bastante frecuencia. Es decir, un cambio a la hora de un cambio en la permisividad o no del empresario en determinadas conductas de los trabajadores, un cambio de ser permisivo a no ser permisivo, es decir, de lo que antes yo te lo permitía y ahora ya no te lo permito, eso lo debe de saber el trabajador. ¿A partir de qué momento ya no me vas a permitir más lo que antes me has estado permitiendo? Básico, determinante. Mecanismos para hacerlo, cualquier medio de comunicación válido que utilizara el empresario antes, ¿no? Desde un correo electrónico, incluso el WhatsApp como medio de comunicación válido a estos efectos, como circulares internas, correos electrónicos, documentos puestos en zonas de uso común dentro de la organización. Es decir, eso es lo que te dice la jurisprudencia de cómo hay que informar de la puesta en práctica de un nuevo sistema, de un nuevo método que implique el ejercicio del poder disciplinario. Cualquiera de esos medios es perfecto cumple con esa misión, ¿no?
que es el punto número 3, entrada en vigor y efectos, ¿no? Pues a partir de ahora ya sí que estoy pendiente de lo que haga y ya sabes, ya eres consciente de que esto va a ocurrir de esta manera. Para los nuevos trabajadores que se incorporen en la organización es muy positivo que junto con el contrato y con todos aquellos elementos inherentes a la firma del contrato, la formación en prevención de riesgos laborales, el método de trabajo, etcétera, muchas veces se acompaña este manual, se acompaña esta manera o esta metodología de trabajo, en un formato digital, en un soporte papel, como sea. Y ahí es importante que el nuevo trabajador que se incorpora, bueno, pues como cláusula en el propio trabajo firme, que a la firma del contrato de trabajo acepta, conoce y ha recibido la formación, cuando efectivamente se dé, del alcance de los objetivos de ese manual de instrucción para el nuevo trabajador, de tal manera que sabe dónde entra, sabe a qué tenerse, sabe cuál es el método, el mecanismo y sabe cuáles son las consecuencias de incumplir con el método. Luego, por supuesto, todo esto requiere de actualización y formará parte del proceso de formación permanente dentro de la organización. Es decir, ¿por qué? Pues porque la empresa es una empresa viva, los procesos de trabajo cambian, deben cambiar. Estamos además en un proceso, como consecuencia de la pandemia también, de oportunidad de transformación digital, lo que tanto escuchamos en los medios de comunicación. Probablemente estéis muchos pensando en cambiar, ¿no? En transformar, en que pues una línea productiva, un modelo de negocio dentro de vuestro negocio, pues del salto digital. Eso es un cambio en el método y un cambio en el método que implica una manera distinta de organizar las relaciones laborales. Por tanto, hay que actualizar ese código, esas instrucciones deben de ser actualizadas. Por tanto, tras cada actualización, pues hay un periodo de formación para que el trabajador tenga conciencia y conocimiento siempre en cada momento de lo que va haciendo. Y, por supuesto, seguimiento y resultados con las propuestas de mejora que sean convenientes, que sean compatibles y que procedan. Al final, con todo esto, volvemos a la casilla de inicio, ¿no? A lo que les comentaba. El objetivo es evitar ineficiencia del procedimiento disciplinario, ¿no? Es decir, tú haces algo, yo te castigo, en sí mismo, pues tiene una eficiencia limitada, ¿no? Tiene una eficacia limitada. Bueno, pues lo que hacemos con los niños, con nuestros hijos cuando se portan mal, ¿no? Aquí hay, esto podríamos estar debatiendo, ¿no? El método represivo, el método preventivo. Lo que os exponemos hoy, lo que tratamos de exponeros hoy con las referencias prácticas que tenemos, es que al final, si esto no se hace bien, no se implementa bien, tenemos problemas que terminan en el juzgado o en la inspección de trabajo en donde proceda. Y ese no es, bajo nuestro punto de vista, aunque nosotros nos dedicamos a esto, el mayor de los problemas. El problema es el que ustedes muchas veces perciben o han sufrido o ven, ¿no? El mal ambiente de trabajo, ¿no? La ineficiencia de las horas de trabajo, todo eso, ¿no? Es el problema que hay de fondo, que eso al final repercute sobre la cuenta de resultados más que un eventual proceso judicial en donde se va a verificar si la sanción en vez de ser 16 días de suspensión de empleo y sueldo, pues eran 10, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Eso es la parte de método, ¿no? El resumen, muy resumen, porque tenemos poco tiempo y ya lo vamos consumiendo de lo que es el método, ¿de acuerdo? Y ya, bueno, pues si te parece, Tomás, remata con brevemente, porque estamos casi en el tiempo y es bueno que la gente también nos cuente dudas y nos haga partícipe de alguna cuestión que no les haya quedado claro, con independencia de que, como sabéis, estamos a vuestra disposición en el despacho para cualquier pregunta, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ahora ya exponeros algunos casos, lo hemos resumido en 4 grandes bloques, que normalmente además son nidos de problemas que tienen que ver con Internet y el correo electrónico, el uso de las tecnologías de la comunicación, los casos de acoso y ambiente hostil de trabajo, el comportamiento del trabajador fuera de la empresa, sobre todo el tema también del uso de las redes sociales, el alcance de la repercusión que sobre la empresa, sobre la reputación de la empresa puede decir lo que opine el trabajador en redes sociales y, en definitiva, el uso de los dispositivos digitales a los que hemos venido haciendo referencia en la primera tanda de ejemplos, ¿no? Es decir, dispositivos digitales que, si bien ayudan a controlar, tienen siempre un riesgo implícito de vulneración de derechos de privacidad e intimidad del trabajador, ¿de acuerdo? Pues nada, Tomás, lo dejo en tus manos. Sí, bueno, en relación al primero de los asuntos, Internet y correo electrónico, bueno, de esto se ha escrito ya mucho
se ha discutido muchísimo durante en los últimos años, ¿no? Sobre la facultad de control del empresario a la hora de acceder al ordenador del trabajador. Ya en el año 2012 yo hice mi trabajo fin de máster sobre este asunto. Y aquí el criterio del Tribunal Supremo ha ido oscilando como un péndulo a lo largo de todos estos años y sí que es cierto que las últimas modificaciones de criterios siempre han sido tendentes a flexibilizar el criterio, ¿vale? Se partía inicialmente de un criterio muy restrictivo, es decir, el empresario no podía, casi bajo ningún concepto, entrar en el ordenador del trabajador o verificar en el correo electrónico del trabajador. Esto se ha ido flexibilizando hasta el momento en el que nos encontramos ahora, en el que se puede hacer perfectamente siempre que se haga, bueno, pues siguiendo los criterios que establece el Supremo y cumpliendo con la normativa, ¿vale? Para no aburriros con citas de jurisprudencia, os comento un caso que hemos tenido. Tuvimos en el despacho. Se trataba de una empresa que desde el año 2012 tenía implantado un código de conducta aplicable a sus trabajadores. En ese código de conducta, en el artículo 15, se ponía de manifiesto que los trabajadores deberán hacer un uso responsable de los ordenadores y del resto de material que la empresa pone a disposición de ellos. Bueno, esto se implementa en el 2012 y a finales de 2016, pues la empresa comienza a apreciar que uno de los trabajadores presenta una bajada de rendimiento importante, ¿vale? Lo que hizo la empresa, como tenía sospechas de que se estaba haciendo un uso ilegítimo del ordenador, lo que hizo es instalar un software espía en el ordenador del trabajador sin advertencia previa de este. Esto es muy importante, ¿vale? No se le advirtió. Instala este programa y, bueno, los resultados que se obtienen a raíz de la aplicación del software es que durante los dos últimos meses de 2016, el mes de noviembre y el mes de diciembre, el trabajador había dedicado más de 40 horas semanales a visitar páginas de juego online y además había estado utilizando el correo corporativo para un uso particular y en concreto se habían enviado 257 correos electrónicos, correos electrónicos que no tenían ningún tipo de justificación ni no obedecían al desarrollo de la actividad laboral, ¿vale? ¿Qué hace la empresa? Pues con esta información directamente pues presenta el despido disciplinario del trabajador. Obviamente, pues este trabajador impugnó la medida y, bueno, ahí fue cuando nos llega a nosotros la solución. Aquí nos enfrentamos con los límites que el propio ordenamiento jurídico sí que va a imponer al control de la actividad laboral por parte del empresario. ¿Qué pasa? Que entran en confrontación, por una parte, lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? El artículo 23, del que hablaba un compañero antes, que va a autorizar al empresario a adoptar las medidas que estime más oportunas para la vigilancia, para el control, para poder verificar, ¿no? Al fin y al cabo, el cumplimiento de las obligaciones y de los deberes laborales por parte del trabajador. Esto puede confrontar, como digo, con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Constitución, que viene a regular el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Pues bien, el despido finalmente fue declarado como improcedente y lo que se pone de manifiesto en la sentencia es que no se había seguido los criterios establecidos por el Tribunal Supremo a la hora de acceder al material que se le había entregado al trabajador. Y no fue válido la cláusula recogida en el Código de Conducta
porque estaba diseñada de forma muy ambigua, estaba expresada, bueno, pues decía que venía a decirnos pues que el trabajador deberá hacer un uso responsable del material que se le entrega. Pero, claro, hay que determinar, hay que recoger las conductas que luego van a poder ser punibles, ¿no? Que van a dar lugar a la infracción que yo luego voy a poder sancionar. Si lo dejas abierto, de a modo genérico, si adoptas una serie de medidas de control sin ponerlo en conocimiento del trabajador, porque ya os digo, cuando incorporan el software espía no se le dice nada al trabajador, entonces se hace sin tener en cuenta ninguno de los límites que impone el Tribunal Supremo. Al final es sin ninguna garantía para el trabajador. De este modo, se declaró el despido por esa vulneración de la buena fe contractual que tiene que regir en las relaciones laborales. ¿Vale? El segundo de los casos, acoso y ambiente hostil de trabajo, bueno, es uno de los casos que está cobrando mayor importancia actualmente, está en palestra casi todos los días. Para cualquier empresa, pues bueno, pues ya sabemos que es fundamental, ¿no?, garantizar un clima laboral adecuado, donde no tengan cabida este tipo de comportamientos discriminatorios, ¿no?, entre las medidas a aplicar para la elaboración o para la evitación de este tipo de conducta es implementar el protocolo de prevención de acoso sexual. El acoso sexual en el trabajo, el que se trata aquí, bajo mi punto de vista, es el mismo que se regula o que se recoge en el Código Penal siempre que se vaya a dar en el entorno laboral. Es decir, cualquier conducta siempre que tenga, o sea, que dé lugar al acoso sexual va a ser laboral si se da en el entorno laboral, ¿vale? Los tipos de acoso sexual en el trabajo son muy variados, especialmente pues hay muchísimos ejemplos en la jurisprudencia sobre el chantaje o sobre el hostigamiento. Discúlpame, Tomás, perdona. ¿Se escucha, o no sé si soy yo, se escucha regular? ¿Es así? Se escucha un ruido de fondo, sí, pero no sé si alguien tiene el micrófono. No, estoy comentándolo continuamente, están todos los micrófonos apagados. No sé si es que a lo mejor Tomás se tiene que acercar un poquito más. Sí, mira, a ver, Tomás. Sí. No sé si mejor. ¿Ahora puede ser? Bastante mejor. Vale, perfecto. Qué bien, te lo tenía que haber dicho. Venga, gracias. Pues, vale, pues entonces esto es que la cámara la tengo en un dispositivo distinto al ordenador. Pues puede ser que al estar detrás colocada. Bueno, pues como os iba comentando, los tipos de acoso sexual en el trabajo, los más habituales, donde más jurisprudencia hay en este sentido, es el chantaje o el hostigamiento, y por otro lugar sería el acoso sexual, ¿vale? Directamente en el ámbito laboral. Estos, por ejemplo, ejemplos de acoso sexual laboral, pues, como decía antes, cualquier conducta que pueda dar lugar al acoso sexual en el ámbito del Código Penal, pero luego hay multitud, puede ser solicitar favores de todo tipo, envío de materiales, hacer gestos obscenos, pedir citas, realizar instrucciones, comentarios, afirmaciones sexuales, es decir, muy amplio. No sé si me oís porque yo oigo algo de fondo que... Se oye bien, es que reverbera, la habitación es que reverbera un poco el sonido, pero se te escucha bien. Nosotros de momento te escuchamos. Vale, perfecto. Consecuencia del acoso de índole sexual, pues bueno, consecuencias negativas para la víctima, pero también obviamente pues para la empresa, ¿vale? La imagen, el desprestigio que esto genera para la empresa es gravísimo. No solo daño en cuanto a la imagen, sino también daño en el plano económico. Tengamos en cuenta que cuando este tipo de conductas
tienen lugar, siempre pues, hay un incremento en cuanto a bajas laborales, se incrementa el absentismo laboral, pues las personas que sufren este tipo de acoso obviamente no quieren ir a trabajar, hay una disminución de la productividad, hay una baja en la calidad del trabajo que realiza la víctima, hay un descenso de motivación, en fin, en realidad sí que existe un perjuicio directo, ¿no?, para la empresa. La solución, implementar el protocolo de prevención de acoso sexual laboral. Hay empresas que deciden incluir, ¿no?, incorporar este protocolo dentro del plan de igualdad, pero bueno, no tiene necesariamente por qué ser así. Puede también elaborarse una normativa interna aparte y a través del código de conducta pues establecerse, ¿no? Estos protocolos, bueno, pautas a seguir, pues sería en primer lugar importante la designación de un comité asesor, ¿vale? Este comité pues se va a encargar de decidir las medidas que se van a adoptar y se va a encargar también de resolver los posibles conflictos que puedan surgir. Importante también la elaboración de la normativa interna y de medidas también pues, preventivas, lo que se puede recoger en los códigos de conducta. Será el comité asesor, además, el órgano encargado de redactar este tipo de medidas. Y, bueno, sí también poner de manifiesto, que ya además lo adelantaba Roberto, y es que en algunos casos, y viene siendo tendencia actualmente, y es que la normativa interna puede venir también marcada a través de los convenios colectivos que sean de aplicación a la empresa. En la zona en la que nosotros trabajamos, que suele ser pues por la zona de la provincia de Huelva, provincia de Sevilla, sí que estamos viendo como muchos convenios están incorporando estos códigos de conducta y estos protocolos de prevención para el acoso sexual, ¿vale? Y destacamos el convenio colectivo del campo para la provincia de Huelva. Os invito a que lo buscáis en internet y lo miréis. Y sobre todo el convenio colectivo del comercio de alimentación para la provincia de Huelva, ¿vale? Este convenio ha incorporado en su último artículo, el artículo 49, es un verdadero protocolo de prevención de situaciones de acoso, es muy amplio, es, bueno, extrapolable a cualquier empresa, haciendo unas pequeñas modificaciones, y ya os digo que os invito a que le echéis un vistazo porque es muy completo y regula prácticamente cualquier situación, ¿vale? Bueno, pues continuamos con el tercero de los ejemplos, por no agotar todo el tiempo. Hacer referencia al comportamiento del trabajador fuera de la empresa. También se pueden adoptar por parte del empresario a través de este mecanismo de control, ¿no? Pues el código de conducta. Pues prohibiciones o normas, mejor dicho, son normas de comportamiento para los empleados a los efectos de evitar que con su conducta se pueda dañar la imagen y la reputación de la empresa. Son, bueno, comportamientos que sobre todo tienden a, bueno, pues se producen cuando se hacen comentarios en redes sociales, etcétera, ¿vale? También hay comportamientos pues poco saludables que se incorporan en códigos de conducta de grandes compañías, como por ejemplo pues se puede prohibir el consumo de alcohol en determinadas horas y en la vía pública, etcétera. Aquí, bueno, pues lo importante sí que es tener el código de conducta y la normativa interna muy bien definida, ¿vale? Y que sea perfectamente conocida por el trabajador. Como ejemplo, no sé si Roberto quería comentar de la sentencia, creo que era de Galicia, de pompa fúnebre, si lo quieres comentar y... Sí, más brevemente y ya con esto vamos terminando y os damos paso a cualquier pregunta. Lo pongo siempre también a los alumnos en Derecho del Trabajo. Y fue una sentencia muy curiosa, no le ha habido varias, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 2018-2019, y era, bueno, pues un trabajador de una empresa de pompas fúnebres allí en Galicia que, bueno, pues tuvo
un problema con los compañeros y con su superior, ¿no? Por una cuestión de orden, de organización del trabajo, etcétera. Él se sintió pues ninguneado en su relación laboral, que le habían quitado las competencias, etcétera. Y bueno, pues en la red social, en su red social Twitter, en su perfil de Twitter, pues comenzó a lanzar pues mensajes en contra de la empresa, quejándose de esa situación, quejándose de los compañeros, diciendo además que la empresa no respetaba los derechos de los trabajadores, en fin, de alguna manera sacando el problema, sacando el conflicto en redes sociales, en Twitter. La empresa directamente lo decidió, entendiendo que esos mensajes que había lanzado, bueno, pues suponían una vulneración de la buena fe contractual, que es un apartado dentro del artículo 55 que se utiliza mucho cuando no se tiene muy claro qué conducta es, ¿no? Realmente la que corresponde o no la encontramos con claridad en el convenio colectivo, ¿no? Transgresión de la buena fe contractual, las dos partes se deben en el cumplimiento de las relaciones laborales esa buena fe que hace que no pueda sacar esos mensajes, en definitiva, porque además repercute negativamente en la reputación de la organización, genera un mal ambiente de trabajo y sobre todo, bueno, la imagen se ve dañada, la imagen de la empresa se ve dañada. En primera instancia, la empresa gana el juicio, el juzgado de lo social le reconoce que efectivamente el despido es procedente porque se acredita esa vulneración sobre la reputación de la organización. Es además una conducta lo suficientemente grave y culpable, además, porque el trabajador en fin, de manera clara no utiliza su cuenta para lanzar esos mensajes, pero el Tribunal Superior de Justicia pues le tumba la sentencia a la empresa y reconoce que el despido es improcedente. Y entre la argumentación jurídica que se da, pues tiene que ver con el juicio de proporcionalidad de la sanción. Es decir, si bien la conducta pudiera ser reprochable, los efectos sobre la reputación, sobre la imagen de la empresa no fueron de tal entidad como para castigarlo con la máxima sanción, que es el despido. Y lo que se decía es que el trabajador, bueno, pues tenía muy pocos seguidores realmente en su cuenta y que además sus tweets no habían llegado pues prácticamente a un número siquiera razonable o para entender que se hubiera generado esa mala imagen. Es decir, el efecto, el impacto de los tweets, el seguimiento de la noticia por redes sociales, que saben ustedes que se puede ver con total facilidad porque te lo permite la plataforma, hacerle el impacto, el seguimiento que ha tenido ese tuit, no, a juicio del Tribunal Superior de Justicia, pues no tenía el suficiente alcance, ¿no? Como para generar esa reputación. Y ya con esto, para finalizar, pues es un poco la moraleja, ¿no? De todo esto, ¿no? Es decir, el código de conducta puede entrar aquí, ¿no? Puede concretar, puede ofrecer seguridad jurídica, es decir, cuando dejamos margen a los juzgados, margen de interpretación jurídica de lo que es la buena fe, al final lo que hace, pues tomar en consideración eso, ¿no? El impacto. ¿Cómo se mide el impacto? Pues en este caso la red social Twitter te lo permite, pero en otros casos igual no, ¿no? Es decir, dejamos en manos del juez cosas que podemos acotar desde la propia empresa. Si la empresa en un código de conducta hubiera taxativamente eliminado esta opción de tener que comentar nada por redes sociales que tenga que ver con la empresa de una manera taxativa, desde el principio el trabajador es consciente desde el principio que no puede hacer eso. En el proceso formativo que hemos comentado antes, ha tenido conocimiento del código, ha participado de ese código de conducta, se le ha explicado el perjuicio que determinados comentarios en redes sociales le pueden generar. En definitiva, si ese trabajo de campo se hubiera hecho antes, probablemente no se hubiera generado ese problema, ¿no? O esa fuga de reputación, ese riesgo reputacional, ¿de acuerdo? Esa es un poco la conclusión. Bueno, yo antes de darles el uso de la palabra, espero que les haya servido, que haya sido útil. Como les decía, estamos siempre en el despacho a su más disposición. Roberto, se le ha dejado de escuchar. ¿Roberto? ¿Roberto? Ahora. No sé qué ha pasado. Se me ha Yo ido. no te he callado, Nada, ¿eh? Yo no te he callado. Nada.
No, lo que les decía era eso, ¿no? Que encantado de haberos podido ayudar y a vuestra disposición para cualquier pregunta que se haga o que estiméis oportuna. Muchas gracias. Estupendo, gracias a Roberto y a Tomás. Y mira, tengo aquí al inicio una pregunta que nos hace uno de los asistentes y dice exactamente esto. Parece que todo lo que estás hablando, pues que solamente se aplica a los trabajadores, pero él entiende o te pregunta, porque la verdad es que no lo deja, que si también se puede aplicar a directivos, accionistas, etcétera. Sí, lo he visto antes en el chat. Son dos cosas distintas, ¿eh? Son dos cuestiones distintas. Lo que él se refiere, lo del el código de ético, ¿no? Habla más bien del código ético, el código de comportamiento, el código de conducta, forma parte de lo que se denomina el cumplimiento normativo de la empresa o el compliance de la empresa. Tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con un ámbito más bien mercantil. Es decir, los códigos éticos, los códigos de cumplimiento para socios, accionistas, pymes, cadena de valor, empresas de cadena de valor, tienen que ver con lo que es comportamiento ético de esas personas en el desempeño de la actividad representativa de dirección de la empresa. De lo que estamos hablando hoy aquí, el común denominador es la terminología, ¿no? Sí, Es decir, la terminología y los destinatarios. Esto es puramente para trabajadores. Por eso se le denomina de muchas maneras distintas, ¿no? De lo que hemos estado hablando todo aquí es de manual de instrucciones o reglamentación interna sobre metodología de trabajo para los trabajadores. Y existen también pues, códigos de conducta, códigos éticos también se les llama, que son exclusivamente de aplicación a los órganos de dirección y que tienen que ver con eso que denominamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en alguna ocasión también hemos tenido la ocasión de contemplar en una acción formativa con FOE. Sí, me acuerdo. Esa es una obligación que tienen los dueños de la empresa, los accionistas de la empresa tienen esa obligación de velar por el cumplimiento y las repercusiones que tienen ellos son responsabilidad penal, personal y de la organización. De lo que hemos hablado hoy es de la responsabilidad disciplinaria, ¿no? El trabajador sabe que tiene que hacer algo de una manera determinada y si no lo hace, si se desvía, pues puede terminar en una suspensión de empleo y sueldo o en un despido. Son distintos. Lo que pasa es que sí que es cierto que la terminología muchas veces confunde o es la misma, pero los destinatarios son completamente distintos. Tienen dos finalidades completamente distintas, como estamos viendo. Estupendo. Pues en el chat no hay ninguna más. No sé, también es verdad que al inicio no hemos dicho que las preguntas se hiciesen a través de chat, pero bueno, ahí está abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí tenemos una. Está, Roberto, ¿la lees? Sí, voy a ello. Un segundito. Si quieres, te la leo yo. Hemos hablado del código de conducta como una herramienta cuando se produzcan cambios en el sistema de trabajo. Aún no habiendo cambios, entiendo que puede plantearse como una necesidad de mejora. Por supuesto que sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Se puede plantear en cualquier momento. La manera natural de implementarla es cuando implementemos un nuevo método, pero si no estamos en esa fase, en cualquier momento se puede plantear, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Se puede, insisto, es poder disciplinario del empresario que pone de manifiesto o argumenta o pone en práctica cuando lo considera oportuno. La manera natural de hacerlo, pues es cuando, oye, yo implemento una nueva metodología en el trabajo que requiere que los trabajadores la sepan, la conozcan para que funcione bien, ¿no? Y algunos ejemplos de eso hemos puesto, pero en cualquier momento se puede hacer, por supuesto que sí. Pues estupendo. No sé si hay alguna consulta más o lo damos por finalizado este webinar. Pues me parece que sí, Roberto. Nos va a quedar ahí, Tomás, el despedirnos, el daros las gracias por haber participado en esta jornada de CEA más Empresas y nada, encantada y que bueno, me gustaría que de cara a futuro pues volver a contar con vosotros. ¿De acuerdo? De acuerdo, María Luisa. Muchísimas gracias a todos y gracias por vuestro tiempo. Un Antonio, abrazo. Vega, que te veo ahí también. Cuidaros mucho. Igualmente, hasta luego, gracias. Un saludo. Adiós. Hasta luego.